Increíble y conmovedor, empleada humilde acelera un Ferrari de millones para salvar a una niña. Beatriz se encontraba cansada, pero cuando cruzó el umbral de su hogar, la risa de Valentina iluminó instantáneamente su corazón. En ese pequeño barrio de Puebla, el bullicio de las familias y el olor a mole eran su refugio y su motor. Desde que su madre había partido demasiado pronto, Beatriz había llevado sobre sus hombros el peso del hogar, encontrando en la dedicación a su hija la razón de sus desvelos. Sin embargo, esa tarde algo cambió mientras regresaba a casa, uno de los niños del vecindario corrió hacia ella, con lágrimas surcando su rostro. «Beatriz. Sofía se ha caído de su bicicleta. Necesita una operación urgente», exclamó. La noticia golpeó a Beatriz con una fuerza que la dejó sin aliento. Sofía, la chispeante niña que siempre iluminaba las tardes con su risa, ahora se encontraba en peligro. Sin saber cómo reaccionar, Beatriz sintió un torbellino de emociones. La angustia de la madre de Sofía, incapaz de hacer nada, retumbaba en su mente. Aquella situación la llevó a un dilema moral que jamás había enfrentado. En su cabeza resonaban las historias de su abuelo, sobre un Ferrari antiguo que pertenecía a un abogado respetado en el barrio. Comprendió que si no encontraba la manera de conseguir el dinero para la operación, Sofía podría perderse en un mundo de hospitales y soledad. La idea de robar ese coche era aterradora, un abismo que nunca soñó cruzar ahora. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de colores anaranjados. Beatriz, con el corazón acelerado y una mente en caos, se encontraba frente a la casa del abogado. Aquellas voces de sus amigos resonaban en su interior: «No está bien, Beatriz. No puedes hacer algo así». Pero la imagen de Sofía en una cama de hospital, asustada y sola, la empujaba hacia adelante. Su determinación creció mientras se adentraba al garaje, donde el Ferrari de color rojo brillaba como un faro. Saltó al asiento del conductor. Las manos le temblaban y su respiración se aceleró al tocar el volante de aquel lujo ajeno a su vida. Giró la llave, y el motor rugió como un dragón liberado. La adrenalina la envolvió, mezclándose con un profundo sentir de culpa. Recordó las enseñanzas de su madre, aquellas que la guiaron a ser honesta, pero el amor por Sofía era más fuerte que los principios. En ese instante, decidió cruzar la línea. Con cada giro en la carretera, las dudas comenzaron a consumirla. ¿Es este el camino correcto?, cuestionaba su mente, convirtiendo la emoción en angustia. Su corazón pululaba entre la esperanza de salvar a una niña y el miedo que la acechaba por haber decidido descender a lo más oscuro. Cada semáforo rojo parecía una metáfora de su propio dilema: detenerse o seguir. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La sirena de un patrullero irrumpe en sus pensamientos y su corazón se detiene. Un control policial. Beatriz se encuentra atrapada entre la vida de una niña y sus propios fantasmas. El dilema que acaba de crear parece más grande que ella misma. ¿Podrá realmente jugárselo todo por una vida? Con el aliento entrecortado y el futuro incierto, la tensión crece a niveles inimaginables mientras el Ferrari avanza en una carrera contra el destino. El sonido de la sirena retumbó en sus oídos como un eco incesante. Beatriz, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se dio cuenta de que había perdido el control sobre su propia realidad. Aquellos instantes parecían eternos mientras su mente se debatía entre el instinto de huir y la necesidad imperiosa de tomar una decisión. La imagen de Sofía, vulnerable y asustada, se aferró fuertemente a su conciencia, obligándola a no rendirse. Pero, ¿qué estaba dispuesta a arriesgar realmente? La luz roja del semáforo la obligó a detenerse, creando una pausa tensa en su viaje. En ese momento, contempló lo que estaba a punto de hacer y midió las consecuencias que esto podría acarrear.
Recordó a su madre, sus principios y sus súplicas de que siempre fuera honesta. Sin embargo, la desesperación por salvar a la niña la arrastraba hacia la oscuridad de sus decisiones. Mientras los ojos de los agentes de policía recorrían el vehículo, Beatriz sintió que su vida se precipitaba hacia un precipicio inminente. Fue entonces cuando una idea repentina cruzó su mente: no todo estaba perdido. Si lograba convencerse de que estaba haciendo esto por amor, tal vez podría encontrar la fortaleza para enfrentar lo que se venía. Se obligó a recordar por qué había tomado el volante en primer lugar. Sofía necesitaba su ayuda, aunque la situación era extrema, su compasión la guiaba. La luz se puso en verde y los agentes comenzaron a moverse. Beatriz no pudo pensar. Con un súbito impulso, aceleró de nuevo, pero esta vez la decisión era más calculada. No era solo la esperanza de salvar a Sofía lo que la movía, era también un despertar a sus propias capacidades. Había presenciado situaciones difíciles a lo largo de su vida, pero esta intersección entre el bien y el mal la empujaba a descubrir una parte de sí misma que nunca había conocido. La adrenalina la alentaba a tomar el control mientras conducía. Tuvo una revelación: la vida no era simplemente una serie de decisiones entre el bien y el mal, sino un camino en el que podía forjar su propio destino. Estaba decidida a no permitir que nadie la detuviera, ni siquiera ella misma. La incertidumbre aún la abrazaba, pero en ese caos comenzó a afianzar su determinación. Los fantasmas del pasado intentaban asediarla, pero ella decidía enfrentarlos con la fuerza de su voluntad. Beatriz condujo con firmeza, haciendo malabares con el miedo y la resolución. Se dio cuenta de que debía actuar con inteligencia, no solo con el corazón. Pensó en cómo podría reunir el dinero de otra manera, sin recurrir a lo ilegal. Su mente comenzó a formular un nuevo plan, uno que podría darle la oportunidad no solo de salvar a Sofía, sino de mostrar que siempre hay un camino hacia la luz, incluso en la oscuridad. De repente, sintió una conexión profunda con su propia historia, una historia que estaba ansiosa por contar. Sabía que debía tomar el control de su vida, no solo para su futuro, sino para Valentina y las demás niñas que, como Sofía, necesitaban esperanza. Y así, con un sentido de propósito renovado, vio el horizonte con más claridad. La vida podría ser complicada, pero había algo en su interior que la empoderaba: la creencia de que cada desafío es una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, la cortina de la noche comenzaba a descender. Había un punto en el camino donde su nueva resolución de vida chocarían con el pasado que había tratado de dejar atrás. Un giro a la izquierda la llevaría a un lugar donde las sombras eran alargadas y los ecos del ayer volvían a resonar. Mientras su corazón latía con fuerza, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Beatriz respiró hondo mientras se adentraba en la oscuridad de la calle que había elegido. La luz de la farola apenas iluminaba el camino, destacando la suciedad y el abandono que caracterizaban el barrio. Para ella, cada metro representaba una decisión: cambiar su rumbo o enfrentar su pasado. Sabía que las sombras detrás de ella no solo eran recuerdos, sino experiencias que había tratado de enterrar. Recordó su antiguo trabajo en la empresa familiar, donde constantemente la infravaloraban. Sus ideas siempre habían sido relegadas a un segundo plano, un lugar de desidia donde su voz no cargaba peso. Desde entonces, había luchado cada día en el nuevo empleo que había conseguido, intentando demostrar que era capaz de mucho más. Sin embargo, la presión económica había limitado su crecimiento, forzándola a hacer malabares entre responsabilidades y oportunidades que nunca llegaban. Mientras conducía, su mente comenzó a trazar un mapa de estrategias. Cada reorientación de su pensamiento se transformaba en una vía hacia la resolución. Si bien su corazón anhelaba ayudar a Sofía, su mente sabía que la clave estaba en actuar con astucia. Pensar en alternativas viables, en lugar de caer de nuevo en prácticas clandestinas, era su prioridad. Cada paso debía ser medido y consciente. La imagen de Valentina, su hija, la acompañaba. Ser una madre ejemplar era su mayor deseo. Su enfoque se volvió enérgico, debía mostrarle que no importaba cuán oscura se tornara la vida, siempre había una rendija de luz. Hasta ese momento, Beatriz había vivido en la sombra de su propia inseguridad. Tal vez era el momento de aceptar su propia resiliencia. Cada desafío que había enfrentado no había sido más que una oportunidad disfrazada, un maestro que le había enseñado a levantarse una y otra vez concentrándose,
Imaginó cómo se vería su vida en un año si tomaba las decisiones correctas. Invertir en su educación, buscar mentoría, tener un plan financiero realista, todo eso estaba ahora al alcance de su mente. La necesidad de cambiar su situación no era solo para ayudar a Sofía, sino para inspirar a Valentina y enseñarle que cada desafío era una oportunidad para crecer. Era un camino arduo, pero entendía que la clave estaba también en construir relaciones. Las conexiones genuinas podrían abrir puertas. Beatriz recordó a Sofía, su antigua compañera de trabajo en la empresa familiar. Había sido una aliada en sus peores momentos y, aunque se habían distanciado, tal vez ahora era el momento de reconectar. Así, su mente comenzó a trazar el camino hacia su antiguo lugar de trabajo, donde algunas de las relaciones más significativas aún podían existir. Justo cuando comenzaba a sentir que su rumbo se estabilizaba, una figura apareció en la esquina, atrapando su atención. Era un viejo conocido, alguien de su pasado que podría complicar todo su esfuerzo. El pánico la abrazó momentáneamente, preguntándose si estaba realmente lista para enfrentar a este espectro que había sido parte de sus tropiezos. Su corazón se aceleraba de nuevo, mientras su mente calculaba los posibles resultados de acercarse o simplemente seguir de largo. Necesitaba afrontarlo, no dejar que el miedo la dominara. Había llegado a este punto dispuesta a cambiar su vida, y eso incluía enfrentar las sombras de su pasado. La decisión que había tomado al girar a la izquierda ahora parecía crítica. Sintió como si el destino mismo la retara a dar el siguiente paso. Dio un giro a la derecha y su mirada se hundió en la figura. ¿Sería esta una oportunidad para reconciliarse con lo imposible, o un nuevo tropiezo que podría llevarla a la perdición? Lo que siguiera podría redefinir no solo su camino, sino también el futuro de Valentina y todas las demás niñas que, como Sofía, merecían otra oportunidad. Mientras el rostro se hacía más reconocible, la tensión se tornó palpable. El verdadero desafío aguardaba, y había llegado el momento de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Beatriz se detuvo en seco. La figura frente a ella comenzaba a cobrar más vida, un fantasma de su pasado que trajo consigo un torbellino de emociones. Era Mario, su exjefe, el mismo que había dado la impresión de ser un mentor pero que en realidad había sido un obstáculo constante. Recordó las miradas de menosprecio, las palabras vacías que nunca alimentaron su ambición, y la frustración que había sentido al ver su talento desperdiciado. «¿Beatriz?», preguntó él, con un tono que mezclaba sorpresa y desdén. Eso la indignó. No era la misma chica sumisa que dejó atrás la empresa familiar. Se esforzó por adoptar una voz firme, pero la incertidumbre se asomó a sus pensamientos. En ese instante, sus decisiones pasadas la acechaban, reclamando su atención. Pero su determinación se avivó, no se dejaría intimidar. «No vengo a discutir, Mario. Solo quiero aclarar algunas cosas antes de seguir adelante», le respondió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la autonomía que tanto anhelaba. Las horas de reflexión le habían mostrado que su valor no dependería del juicio ajeno. El tiempo había sido un curador en su vida, transformando el dolor en fortaleza. Para su sorpresa, él sonrió. «Sigue pensando que tienes algo que demostrar. La vida es más fácil cuando aceptas tu lugar». Esa frase, fría y calculada, resonó en ella como una advertencia de lo que había sido. Pero, en lugar de hacerla vacilar, solo encendió una chispa de desafío en su interior. Beatriz respiró hondo y continuó. «Soy más que eso. Tengo mis propios sueños y los perseguiré sin la sombra de tus palabras». El tono de ella había evolucionado. La inseguridad dio paso a una voz decidida que estaba dispuesta a enfrentar la realidad de los miedos y fracasos. La conversación pasó a ser un intercambio de visiones, no de sentencias. Mario había subestimado su capacidad de reivindicación. Mientras hablaban, su mente comenzó a procesar nuevas posibilidades. La conexión con Sofía podría ser su carta maestra, una red de apoyo que había permanecido latente. El primer paso sería ubicar su fuerza en esta nueva conversación, ver cómo podía convertir su antiguo dolor en una plataforma para construir un futuro. Mario insistía en recrear viejos escenarios y recordó proyectos que Beatriz había presentado y que habían sido desechados. En ese momento, entendió que revivir esos recuerdos no solo era una confrontación con él,
sino un reclamo de su propia narrativa. Ella podría explorar esas ideas, convertirlas en propuestas actualizadas, utilizando sus fracasos como cimientos de nuevas estructuras. La conversación pronto se transformó. La defensiva de su exjefe comenzó a tambalearse al escuchar las ideas que Beatriz había comenzado a desarrollar en su mente. Comenzaron a gestarse puntos comunes. Sus experiencias compartidas, aunque dolorosas, le ofrecían una brújula para el próximo capítulo. Sin embargo, Beatriz sabía que también necesitaba crear un límite claro para no caer de nuevo en la trampa de autoaceptación pasiva. Cuando finalmente se despidieron, una sensación de empoderamiento invadió a Beatriz. Había atravesado el umbral de la duda y regresado con algo valioso, el reconocimiento de su propia voz. Cada palabra intercambiada había sido una piedra angular en la construcción de su nuevo enfoque profesional. Hacia dónde se dirigiría a continuación era un laberinto que necesitaba navegar. Sin embargo, lo que había comenzado como una confrontación pudo derivar en algo más. La mente de Beatriz continuaba girando en torno a la posibilidad de colaborar con Sofía. Si ella pudiera unir el interés de Mario con su deseo de ayudar a Sofía, quizás podría abrir más puertas. Pero esa idea también implicaba riesgos. ¿Sería capaz de desafiar su propia historia y las expectativas ajenas para forjar un camino nuevo? El siguiente paso requería valentía y cohesión, pero estaba preparada para enfrentar cualquier adversidad que se interpusiera en su camino. Mientras caminaba de regreso, un nuevo plan comenzaba a tomar forma en su mente. La inquietud por mezclar su antiguo entorno con su nuevo objetivo la hacía sentir tanto nerviosa como emocionada. A medida que el horizonte comenzaba a despejarse, intuyó que este reto podría ser el impulso del cambio que siempre había deseado. Pero, justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, un mensaje en su teléfono hizo vibrar su bolsillo. Aquello podría cambiar totalmente el rumbo de sus planes. Con el corazón latiéndole con fuerza, se detuvo para leerlo. ¿Qué más le deparaba el destino? Beatriz tomó un profundo respiro mientras sus ojos se posaban sobre la pantalla de su teléfono. El mensaje titilaba frente a ella, desbordado de posibilidades con cada palabra que leía. Era de Sofía. El contenido le dejó una mezcla de sorpresa y temor. Sofía había decidido contactar con ella para discutir una propuesta que podía intersecar su camino profesional. Con su deseo de ayudar a aquellos que lo necesitaban, la invitación de Sofía no era solo un llamado a la acción, era una revelación personal. Una oportunidad para demostrar que había superado las dudas que había llevado consigo desde su tiempo en la empresa familiar. En su interior resonó una verdad. Este era el momento para confrontar lo que había considerado como sus propios límites. Vamos a reunirnos, había escrito Sofía. Quiero hablar sobre el proyecto de la fundación. Creo que podrías aportar mucho. Esa simple propuesta era un punto de inflexión. No solo la iba a poner a prueba ante la realidad de su ambición, sino que también implicaba un compromiso con su identidad renovada. Con el ánimo de convertir su papel pasivo en uno activo, Beatriz comenzó a planificar cómo podría contribuir. Ella había visto de cerca las desigualdades que habían afectado a Sofía y a muchos otros, y ahora se encontraba en una posición donde su experiencia podía hacer eco en aquellas realidades. Pensó en lo que había aprendido con Mario. Cada fracaso podía ser un trampolín y le ofreció una hoja de ruta para mejorar las ideas originales que había tenido en el pasado. Mientras se preparaba para la reunión, su mente se llenó de preguntas. ¿Estaba lista para aceptar una nueva responsabilidad? ¿Podría servir de puente entre su pasado y el futuro que esperaba construir? Sonrió al reflexionar sobre su reciente confrontación con Mario. Ha sido la prueba que necesitaba para reafirmar su identidad profesional. El día del encuentro se acercó rápidamente. Beatriz eligió un atuendo que reflejaba la confianza que había cultivado, un contraste deliberado con la despreocupación del pasado. En camino a la reunión, se vio a sí misma en el espejo del taxi. Era más que una empleada, era una mujer en busca de su propósito, una activista en potencia. El café donde habían fijado la reunión vibraba con el murmullo de otras conversaciones, pero su mente estaba enfocada en el próximo paso. Cuando Sofía llegó, el brillo en sus ojos confirmó que compartía la misma convicción en transformar ese deseo de ayudar en un proyecto tangible.
Comenzaron a esquematizar ideas, cada una más ambiciosa que la anterior, llenando cuadernos de notas y borradores que sacudían su imaginación. Sin embargo, en medio de esta construcción sonaba una voz interna que cuestionaba si sería suficiente. Un chispazo de duda se encendía si volvían a encontrarse con Mario. ¿Podría realmente resistir su desdén? Pero algo dentro de ella había cambiado. La única forma de cerrar el paso a sus inseguridades era avanzar, no retroceder. La conversación fluyó, y cada idea inyectaba en Beatriz un sentido renovado de dirección. Al final de la reunión, Sofía le sugirió algo inesperado: ¿por qué no presentas esta iniciativa a Mario? Tal vez puedas convertirlo en un aliado. Beatriz sintió que su corazón daba un salto. El momento decisivo había llegado. La idea de volver a entrar en la esfera de influencia de Mario la aterraba y emocionaba a partes iguales. Tenía que confrontar su pasado, pero esta vez lo haría como una persona empoderada y clara sobre el valor que podía traer. La pregunta era clara: ¿haría lo que fuera necesario para el bien de otros, desafiando su propia historia? Mientras se alejaba del café, la urgencia de esa decisión la mantenía en un estado de alerta. Una mezcla de entusiasmo y temor comenzaba a habitarla nuevamente, pero sabía que estaba más lista que nunca para el siguiente desafío. Las palabras de Sofía retumbaban en su mente. Siempre hay una puerta abierta si estás lista para cruzarla. Era el momento de volver a encontrar a Mario y, esta vez, convertirlo en un aliado en su nueva misión. Con el destino claramente trazado, Beatriz respiró hondo, dispuesta a tomar el destino en sus manos, pero sabía que la batalla más dura no sería la exterior, era la que libraría en su interior. La nueva oportunidad podía ser el catalizador que cambiaría todo, pero necesitaba la fortaleza para actuar. El futuro, lleno de posibilidades y riesgos, se desplegaba frente a ella. ¿Qué iba a decidir ahora? Era solo cuestión de tiempo. Beatriz caminó con determinación por las calles empedradas del barrio, cada paso resonando en su mente como un tambor de guerra. La idea de contactar a Mario se había afianzado en su conciencia, transformándose de una simple inquietud a una pulsante necesidad. Sabía que enfrentarse a él era como acercarse a un volcán en erupción, lleno de posibilidades devastadoras y de energía acumulada lista para liberarse. Sin embargo, su propósito estaba claro: necesitaba establecer su lugar en el mundo, y eso comenzaba por cerrar viejas heridas. Reflexionaba sobre su historia compartida con Mario. Cada desacuerdo había sido un ladrillo en la pared de su inseguridad. Esa noche, antes de la reunión con Sofía, había aprendido que los fracasos formaban parte del aprendizaje, y ya no permitiría que su pasado fuera una sombra que oscureciera su crecimiento. La sombra de Mario era fundamental para entender su lucha personal. Esta vez, no quería mostrarse como la ex empleada temerosa, quería ser la mujer segura que había descubierto en sí misma. Al llegar al edificio donde había trabajado con él, la familiaridad del lugar casi la desarma. Su corazón latía con fuerza, empujando los límites de entusiasmo y miedo en sus venas. El simple hecho de estar allí, en aquel espacio que representaba tanto dolor como oportunidades perdidas, la llevaba de vuelta a lo que solía ser. Al ingresar, se encontró con el vestíbulo lleno de personas y risas, una atmósfera vibrante que contrasta con su tumulto interno. Se detuvo un segundo para tomar aire, enfocando su mente. ¿Cómo podría convertir a Mario en un aliado? El pensamiento parecía descabellado, pero también era un posible punto de inflexión. No estaba allí para buscar aprobación, estaba para presentar un proyecto que, en su concepción más pura, tenía el potencial de ayudar a otros. Pese a sus dudas, tomó la decisión de actuar. Al como una flecha, se dirigió hacia la oficina donde sabía que Mario se encontraba. Antes de abrir la puerta, sintió la tensión en su pecho, como si las viejas discusiones aún flotaran en el aire, listas para salir a la luz. Soy más que esto, recordó. Aquí estaba, no solo para recordarle a Mario quién era, sino para enseñarle lo que podía convertirse. Con un golpe decidido, tocó la puerta. La respuesta fue casi inmediata. Entró y lo encontró sentado detrás de su escritorio, cubierto por documentos que parecían contener pesadez y responsabilidad. Mario levantó la vista, y Beatriz notó la sorpresa reflejada en su rostro. Esa fue su primera victoria. Beatriz, dijo sin un rasgo de emoción. ¿Qué te trae por aquí?
Sus palabras salieron de sus labios como un torrente. No buscó dar una introducción convencional. Explicó su visión, el proyecto que Sofía había esbozado y su deseo de colaboración. Obviamente, Mario intentaría refutar cada uno de sus puntos. Sus cejas se alzaron, la incredulidad asomándose en su rostro. La conversación no fue fácil. Él cuestionó su capacidad y despojó algunos de sus argumentos con una frialdad que amenazaba con hacerla dudar. Pero cada crítica, cada gesto despectivo que ella había considerado devastador anteriormente ahora fue algo que enfrentó con una firmeza renovada. Recordó su intención, ayudar, ser un apoyo para quienes lo necesitaban. En lugar de sentirse derrotada, cada rechazo de Mario encendía su determinación. Tenía algo valioso que ofrecer y en su fuero interno veía cómo su propia voz iba tomando fuerza. «Te subestimas, Mario. No eres el único aquí con posibilidades», le respondió. La conexión histórica entre ellos vibraba, pero ya no eran los mismos. Este era un Beatriz que había madurado en su ausencia. Al final de la reunión, había sembrado algo, la semilla de la posibilidad. A pesar de las reservas de Mario, él había prometido reconsiderar su propuesta y darle una respuesta. Beatriz salió de la oficina convencida de que había cruzado un umbral significativo. Había puesto a prueba su límite y, para su sorpresa, había hallado una versión de sí misma que nunca supo que existía. Mientras se alejaba, un nuevo reto se alzaba ante ella. Había una brecha entre lo que había logrado y lo que podía alcanzar, y la respuesta de Mario se convirtió en un peso en sus pensamientos. Podía ser el eco de su pasado o el apoyo en su lucha por impulsar la fundación que podría marcar la diferencia. Con la noche cayendo sobre la ciudad, la urgencia regresó, la resolución de Mario radiaba en su mente. ¿Podría realmente contar con él? ¿Qué pasaría si lo que había encontrado en sí misma se desmoronaba nuevamente? El hilo de incertidumbre giró en su interior, dejando claro que el verdadero desafío apenas comenzaba. Era tiempo de enfrentarse a su propio camino, y la conclusión de su próximo encuentro con Mario podría ser la clave que desbloquearía un nuevo nivel de propósito. El viaje de Beatriz continuó en su mente como un eco persistente. El recuerdo de la reunión con Mario giraba a su alrededor, como una prenda pesando sobre sus hombros. La incertidumbre sobre su respuesta la mantenía alerta. Cada momento sin noticias de él era un espacio que alimentaba la angustia. Sin embargo, había aprendido a transformar esa angustia en motivación, un combustible que encendía su deseo de avanzar, de no rendirse. Las horas previas a la respuesta de Mario estuvieron llenas de ambivalencia. Se sentó en un café cercano, el aroma a café recién hecho impregnando el aire. Enfrente de ella, la libreta que siempre la acompañaba pintaba la realidad de sus pensamientos. Escribir le otorgaba un sentido de claridad. Con cada palabra, buscaba entender mejor sus emociones, cuestionándose qué habría sido si su presentación había sido suficiente para convencerlo. «Si me rechaza, ¿cuál será mi siguiente paso?», formuló en voz baja, como si al verbalizarlo pudiese disipar sus temores. Sabía que, en su línea de trabajo, el rechazo era parte del camino, pero había algo diferente en este caso. No se trataba solo de su proyecto, se trataba de hacer las paces con su historia. Mientras esbozaba sus ideas, recordó el consejo de Sofía sobre la resiliencia. «Cada no es un paso más cerca del sí», había dicho. Las palabras resonaban, estableciendo una conexión entre el presente y el futuro que deseaba forjar. El enfoque no debía centrarse únicamente en Mario. Su desarrollo personal debería trascender cualquier opinión externa. Al salir del café, sintió una ligera brisa que acariciaba su rostro, una metáfora para recordar que el cambio era inminente, pero también volátil. Sin embargo, esa brisa también traía consigo una sensación de ligereza. Moverse más allá del miedo la empoderaba. Emplear su tiempo en algo productivo resultaba esencial. Cada tarea que emprendía en su mente era un paso más en la afirmación de su nueva identidad. Decidió probar un enfoque diferente para prepararse. En lugar de esperar pasivamente, comenzó a contactar a otras personas en su red, buscando aliados potenciales que pudieran ofrecerle apoyo estratégico, desde consejos hasta recursos. El acto de expandir su círculo no solo representaba una red de seguridad, sino también una afirmación de su proactividad. Era fundamental para su autoafirmación.
Con el paso del día, cada conversación le otorgó más confianza. Unos la alentaron, otros sembraron dudas, pero, en su lucha interna, optó por escuchar solo aquellas voces que sumaban a su propósito. La búsqueda de conexiones se volvió un ejercicio de autenticidad y autovaloración. Mientras se retiraba de una de las reuniones informales, un mensaje emergió en su teléfono como un destello. Era Mario. Su corazón se aceleró. Beatriz, he estado pensando en lo que hablamos. El resto de sus palabras, aunque aún cargadas de incertidumbres, prometían un diálogo renovado. El instante se convirtió en un paréntesis en el flujo de su vida. A pesar de las dudas que la rodeaban, un hilo de esperanza se tejió en su interior. La respuesta de Mario definiría varios caminos posibles. Había elementos de su vida personal y profesional entrelazados que anhelaban expansión. Pero, más allá de eso, la oportunidad de su proyecto se manifestaba como una extensión de su propia firmeza y compromiso. Al llegar a casa, Beatriz respiró profundo y recordó su intención original: cambiar vidas. Esta era su oportunidad de ser el catalizador del cambio. La urgencia creció cuando consideró la posibilidad de que Mario no solo fuera el crítico que había sido, sino el aliado que necesitaba para que su visión cobrara vida. Las horas siguientes fueron cruciales. Entre su ansiedad y una creciente determinación, Beatriz entendió que más allá de la respuesta de Mario, su camino hacia el éxito personal dependía de su propia percepción sobre sí misma. El miedo no podría paralizarla. Justo cuando se preparaba para sus primeras notas sobre el encuentro que había de producirse, un nuevo desafío emergió en su mente. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Cómo se reconectaría con una versión de sí misma que había dejado de creer que podía ser? Era un dilema que desafiaba su valor, activando cada resquicio de inseguridad que había luchado por superar. La luz del teléfono brillaba en la oscuridad, y a medida que su dedo se acercaba a la pantalla, la tensión aumentaba. ¿Estaba lista para abrirse a las posibilidades, o las cadenas del pasado seguirían atándola? Las decisiones que tomaría en el acto siguiente podrían definir su futuro. El momento de la verdad había llegado. Beatriz se aferró al teléfono como si fuera su salvación. Sus manos temblaban ligeramente mientras su mirada se mantenía fija en la pantalla. El peso de su historia, de sus fracasos y éxitos, de cada decisión que había tomado y de las que aún temía tomar, pulsaba en su pecho. En ese instante, comprendió que su lucha no era únicamente por un sí o por un no. Era una reivindicación de su capacidad y su derecho a ser más, a existir en su genuino potencial. El mensaje de Mario cerraba un círculo, requería el coraje de abrirlo y aventurarse en lo que estaba por venir. Fue entonces cuando decidió que no iba a dejar que la incertidumbre la definiera. Le dio al mensaje un toque en la pantalla y la imagen de Mario aparecía, con un fondo que parecía organizar sus pensamientos en un lienzo. Antes de leer, se recordó a sí misma lo que había aprendido. No se trataba de enfrentar un desafío, sino de aceptar la oportunidad de crecer. Con una respiración profunda, deslizó el dedo y dejó que su mirada absorbiera cada palabra. Hola Beatriz, estoy dispuesto a discutir nuestro proyecto más a fondo. Me gustaría que nos reunamos para hablar sobre cómo podríamos llevar esto a cabo. Una mezcla de alivio y emoción la invadió. Era una invitación, un llamado a la acción. La breve frase contenía un mar de posibilidades. Sin embargo, con el alivio también vino la presión. ¿Cómo se aseguraría de que la conversación fuera productiva? Debía presentarse no solo con ideas, sino también con la confianza que había comenzado a consolidar en su interior. Se sintió impulsada a prepararse. La noche siguiente fue testigo de su arduo trabajo. Las páginas de su libreta se llenaron de anotaciones, preguntas y proyecciones. Se cuestionó sobre su propuesta, los posibles puntos débiles y las respuestas que podría ofrecer ante cualquier duda. La preparación era su medio para confrontar la inseguridad que todavía rondaba en las profundidades de su mente. Mientras más letras se deslizaban en la página, más se acercaba a una versión de sí misma que aún así no había terminado de descubrir del todo. A medida que exploraba sus propios argumentos, la atención se desvió de lo que Mario podría pensar sobre ella, y hacia lo que realmente deseaba expresar. La posibilidad de que él pudiera ser su aliado en el desarrollo de su proyecto se instaló con fuerza en su interior. Pensar en ello la llenaba de esperanza y claridad sobre su propósito. Finalmente,
Se encontró en una encrucijada. ¿Debería manifestar su vulnerabilidad o mostrar la imagen de la profesional segura que, por un momento, había creído ser? Sin embargo, al mirarse en el espejo antes de salir, entendió que la autenticidad sería su mejor carta. Hablar desde su verdadera esencia podría calar más hondo que cualquier fachada de confianza previamente fabricada. Al día siguiente, en la reunión, su corazón latía descontroladamente. La sala no era especialmente grande, pero para ella era un espacio que contenía todo su futuro. En el rincón, Mario la aguardaba. A medida que se acercaba, sus cicatrices internas parecieron volverse insignificantes frente a la oportunidad que se le presentaba. Mientras intercambiaban palabras, sintió que su voz no solo reflejaba sus ideas, sino que también se encontraban en la intersección de un diálogo genuino. Sin embargo, en el transcurso de su conversación, notó una sombra de duda en la reacción de Mario, un destello de cautela que la desplazó a otro plano. Sus dudas volvían a florecer. Beatriz, tu proyecto es interesante, pero ¿estás lista para afrontar lo que conlleva? No es solo un viaje fácil, le dijo. Una respuesta instantánea brotó en su interior, pero antes de que las palabras cruzaran sus labios, un momento de reflexión le clarificó la mente. No se trataba tan solo de su proyecto. Estaba en juego su autoafirmación frente a la posibilidad de un cambio real. Fue entonces cuando, con una determinación renovada, se dispuso a responderle, a defender no solo su plan, sino también su visión de quién quería ser. Estoy lista para todo lo que venga. No soy solo un concepto, soy el fuego detrás de él. La tensión en la sala se intensificó. ¿Podría esa decisión abrir las puertas que había estado esperando? ¿O traería consigo un nuevo retorno de inseguridades? Mientras hablaba, supo que su vida no sería la misma. El futuro convexo que se estaba formando en ese instante dependía de su valentía. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, pero ¿habría suficiente combustible en su interior para sostener ese fuego? Mientras el aire se espesaba con la tensión del momento, Beatriz sostenía la mirada de Mario. Un segundo pasó, luego otro, y en esos instantes de silencio la mente de ella batallaba con un tumulto de consideraciones. ¿Sería esa su última oportunidad? ¿Podía replicar la claridad que había encontrado en su respuesta inicial? La fijación en su fervor era el espacio donde comenzó a germinar una nueva Beatriz, la que se estaba decidiendo a enfrentar sus miedos de forma drástica. Un nuevo impulso la movió. La charla no solo sería sobre un proyecto, sino sobre su definición como persona profesional. ¿Qué pasaría si le mostraba a Mario que era capaz más allá de sus dudas? La vulnerabilidad ya no era un escudo, sino una espada. Se adentró en sus razonamientos y presentó un argumento sólido, una hoja de ruta llena de datos, proyecciones y sueños pasados a los que ahora se acercaba. Cada palabra, un paso más cerca de reafirmarse. No se trata solo de un trabajo, Mario. Es sobre crear un espacio donde las ideas florezcan y se conviertan en un impulso real. Espero ayudar a otros como yo que alguna vez se sintieron perdidos. Cada fragmento de confianza que destilaba en su enfoque, por pequeño que fuera, resonaba en las paredes de la sala. Las dudas de Mario parecían disolverse lentamente y cuando hablaba, Beatriz podía vislumbrar una chispa de interés en sus ojos. Aunque no era suficiente para aniquilar la incertidumbre, su espíritu rebelde había comenzado a abrir la puerta a la posibilidad. Aquel diálogo significó más que una simple conversación comercial, fue una exposición de su esencia auténtica. Estaba probando su valor y con cada interjección, comenzó a sentir que su voz se hacía más fuerte. Beatriz se dio cuenta de que el camino hacia el éxito no pasaba solo por recibir un visto bueno, sino por ser dueña de su narrativa. Sin embargo, mientras continuaban, el temor volvió a asomar. ¿Y si Mario no la veía más allá de un esfuerzo pasajero? ¿Y si tras todo lo expuesto, sus expectativas volvían a desvanecerse? Pese a sus inseguridades, fue como si un velo se levantara en su mente. Era hora de avanzar, de no regresar a ser la Beatriz de antes. En medio de esa epifanía, comprendió que esa lucha personal era parte integral de su crecimiento. Me gustaría que me consideraras como un socio, no solo en este proyecto, sino en algo mucho más grande. Estoy lista para enfrentar lo que viene, en todos sus matices, y sé que lo que propongo puede cambiar vidas.
Mario la observó, evaluando la decisión de cruzar hacia lo desconocido. Esa mirada contuvo tanto el escepticismo como la posibilidad, y fue, en ese momento, cuando Beatriz sintió que su vida podía cambiar el rumbo. Su propio futuro estaba conectado a la decisión de otro, pero más importante, también estaba vinculado a su capacidad de permanecer fiel a sí misma. La reunión terminó con un brillo en sus ojos, una mezcla de satisfacción y un nuevo grado de incertidumbre. Se dio cuenta de que el verdadero proceso apenas comenzaba. No solo había ganado un terreno en su carrera, sino que también había tomado un riesgo emocional que la guiaba hacia un camino de clarificación personal. Cuando llegó a casa, la adrenalina aún pulsaba en sus venas. Había dejado un pedazo de sí misma en esa sala, una huella que no podría borrar. Sin embargo, ahora enfrentaba un nuevo dilema: ¿encontraría el valor para perseguir lo que realmente deseaba, o se quedaría a la sombra de los demás? Mientras reflexionaba sobre su mañana, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. La pantalla brilló de nuevo. Era de Mario. Beatriz, necesito que te sientas segura. Quiero que consideremos el próximo paso. Pero también debo preguntarte, ¿sabías lo que esto implica? La inquietud creció en su interior, una mezcla de emoción y miedo, que la llevó a cuestionarse nuevamente su capacidad de estar a la altura. El futuro la aguardaba, electrizante y peligroso. Pero a medida que leía el mensaje, una línea de determinación se formó en su mente. ¿Estaba preparada para afrontar todo lo que venía? Beatriz se sentó en el borde de su cama, sintiendo cómo sus manos temblaban ante el mensaje de Mario. Pasaron unos segundos y su mente repetía una y otra vez lo mismo: ¿estoy lista para esto? Ayer había hecho lo que muchos considerarían impensable: abrirse al dolor de su pasado y el resplandor de su futuro. Ahora, el reto era convertir esas palabras en acción. Desde esa reunión decisiva, su vida profesional había tomado un nuevo rumbo. Con cada idea que había presentado a Mario, había reinstaurado la confianza en su propio juicio. Las notas que había llenado la noche anterior reflejaban no solo estrategias, sino también la incandescente pasión por ayudar a otras personas a salir de la oscuridad. Beatriz había decidido que su misión era mucho más que una simple propuesta. Era un grito de esperanza para aquellas que, como Sofía, anhelaban un cambio. Los días siguientes transcurrieron entre llamadas telefónicas y reuniones santas con Sofía, con quien había comenzado a organizar la fundación enfocada en el apoyo a infantes en situación vulnerable. La conexión que había forjado con ella propulsaba a Beatriz a una posición de liderazgo, convirtiéndose en el faro que antes había buscado. Las dudas que la habían acompañado durante tanto tiempo comenzaban a disiparse. Era un proceso exigente, pero la recompensa era clara: ver cómo ideas que parecían descabelladas comenzaban a convertirse en realidades tangibles. Un día, mientras discutía diversos planes con Sofía en su nuevo espacio de trabajo, recibió un correo de Mario. En su mensaje, confirmaba una reunión para exponer la propuesta final de la fundación a un grupo de inversores locales. La emoción la llenó en un instante, y al mismo tiempo un frío escalofrío recorrió su espalda. Esta era su oportunidad para dar un paso definitivo hacia el propósito que siempre había perseguido. A medida que se acercaba el día de la reunión, Beatriz duplicó sus esfuerzos. Se reunió de manera constante con Sofía, llevando a cabo ensayos de su presentación, llenando su mente de variables y posibles preguntas. La preparación le otorgaba confianza, y sus frecuentes interacciones con personas de su comunidad la ayudaban a sentir que no estaba sola en la lucha. Con cada ensayo, Beatriz se convertía en una narradora, no solo de su historia personal, sino de un futuro compartido lleno de posibilidades. El día tan esperado llegó. Beatriz vestía su mejor atuendo, un símbolo de la transformación y del compromiso con su nuevo propósito. Al entrar a la sala de reunión, las miradas de los inversores la llenaron de nerviosismo, pero en vez de reprimirlo, decidió canalizarlo. Recordó la lucha de Sofía y la necesidad de darle voz a sus aspiraciones. En ese instante, su propósito se afinó. Comenzó la presentación enérgicamente, cada palabra cargada de autenticidad. Explicó el impacto potencial de la fundación, compartió historias de empoderamiento y testimonios de éxito, alimentando las esperanzas de todos los presentes. Su voz resonaba, pero lo que la convenció fue su convicción interna.
Esta no era solo una oportunidad, era el primer paso de un camino hacia la transformación. La reunión culminó con un aplauso lleno de entusiasmo, y algunos miembros del grupo expresaron su interés en apoyar la fundación. La sensación del éxito permeó su ser, no solo había presentado una idea, sino que se había autenticado ante sí misma y ante el mundo. Las miradas admirativas la impulsaban a dar un paso más allá de sus miedos. Exactamente un mes después, el primer evento de recaudación de fondos de su fundación se celebró con éxito rotundo. La sala rebosaba de energía y de personas dispuestas a contribuir a esa noble causa. Beatriz, rodeada de sonrisas genuinas e historias que resonaban con su propia historia, realizó un brindis. Al alzar su vaso, sintió el eco de su viaje resonar a través del espacio. Había conquistado mucho más que el apoyo económico, había fortalecido su voz, no solo en su ámbito profesional, sino en su vida personal. Al final de la noche, mientras abrazaba a Sofía y recibía felicitaciones de familiares y amigos, sintió una profunda realización. Había marchado desde el abismo de la incertidumbre hacia la luz de su propósito. Beatriz comprendió que las decisiones significativas siempre llevarán consigo el peso del temor, pero también la posibilidad de florecer en la adversidad con una confianza renovada y un sentido de misión. Sabía que el futuro era suyo para conquistarlo. Había aprendido que cada desafío era una plataforma, cada duda un peldaño hacia su grandeza. Finalmente, había obtenido no solo el reconocimiento que existía fuera de ella, sino también una aceptación interna que la acompañará en cada nueva aventura. Este es su momento, y ahora la invitación es clara, necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las historias inspiradoras que vendrán. Suscribirse al canal es la forma en la que pueden seguir acompañando a héroes como Beatriz en su transformación. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas vean este poderoso mensaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta increíble conclusión, y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta emocionante historia de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo.